Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Hoy vamos a hablar sobre la monarquía. La monarquía es una institución. Muchos países en Europa, por ejemplo, tienen monarquía. Creo que la más famosa es la del Reino Unido, pero en España también tenemos monarquía. En una monarquía hay un rey, una reina, un príncipe, una princesa, etcétera. Lo dicho, seguramente la monarquía más famosa del mundo tal vez sea la de Reino Unido. Recuerdo que el año pasado, cuando la reina murió, o fue este año, yo estaba en una clase de spinning en Alemania y al terminar la monitora, la profesora nos dio la noticia con una cara de tristeza como si estuviese hablando de su madre. Y yo me quedé, pues ok. La gente estaba muy afectada al parecer. Y creo que hay dos opiniones en la sociedad sobre la monarquía. Hay gente que la apoya, otra gente está en contra de ella. Unos dicen que es un icono de la tradición, otros dicen que la monarquía solo sirve para gastar el dinero del pueblo. Me interesa tu opinión, pero hoy, más que hablar del chisme, gossip, más que hablar del chisme, vamos a hablar un poco de la historia de la monarquía española. ¿Cuál es el origen de la monarquía española? Los historiadores suelen marcar como inicio de la monarquía española la unión de las coronas de Castilla y Aragón, que se celebró en el año 1469. Te cuento, en aquel año, en 1469, lo que hoy conocemos como España estaba dividido en diferentes reinos. Y había dos reinos muy famosos. Creo que mi palabra favorita hoy es famoso. Había dos reinos importantes, significativos, uno de Castilla y otro de Aragón. Y cada uno estaba reinado por una figura, Fernando II, Isabel I. Estos dos se juntaron, se casaron, viva el amor o viva el dinero, y estos llegaron a ser los reyes católicos, muy famosos, ¿verdad? Entonces, con esta unión, con este matrimonio, se puede decir que empezó aquí la monarquía española. ¿Por qué juntaron sus territorios y sus reinos estos dos? Los principales objetivos de los reyes católicos fueron: uno, lograr la pacificación interna de España, es decir, lograr la paz en España. Más tarde se anexionaron, más tarde se juntaron su territorio con Navarra también. Navarra es otro lugar en España, otra comunidad. Segunda razón, aislar a Francia para tomar control del Mediterráneo, poner una barrera o dificultar el control que Francia podía tener sobre el Mediterráneo. 3. Expandir rutas de intercambio. Aumentar, hacer más rutas de intercambio para el mercado, supongo. 4. Expulsión de los musulmanes del sur de la península. Como sabrás, probablemente los musulmanes estuvieron en España por cientos de años, creo que unos 900 años, no me acuerdo muy bien, pero diría que sí. Y estuvieron la mayoría del tiempo en la parte de Andalucía, en el sur. Entonces, con la unión de los reyes católicos, uno de sus objetivos era expulsar a los musulmanes. Drama. Quinta razón, la conquista de las Islas Canarias y parte del norte de África. Las Islas Canarias son unas islas españolas que están al lado de Marruecos, por ejemplo, Tenerife, Lanzarote, La Gomera, Gran Canaria, etc. Y la última razón era el fomento, es decir, el motivar, el incentivar
expediciones a otras partes del mundo. ¿Cómo no? Esto muy famoso. Tómate un chupito de cachot cada vez que diga famoso. You're welcome. Por ejemplo, ¿cuál fue la expedición, el viaje más famoso del que más se ha hablado hoy en día? El viaje de Cristóbal Colón en 1492. Bendita la hora porque gracias a ese man, a ese señor y a la conquista de los españoles me han caído de críticas, no críticas, pero people roast each other. Gracias a ti, Cristi. Pero Cristóbal Colón realmente era italiano. Muchos se piensan que era español, pero no. Recuerdo que en unas clases a las que fui hace un año o dos teníamos que adivinar el personaje y yo recuerdo no adivinar el personaje y cuando me dijeron que era Cristóbal Colón me quedé diciendo, no, pero este tío, este hombre no era español, ¿eh? Y la profesora, sí, sí, sí era español. Y yo, créeme que no era español. Bueno, que no, que es italiano y no se me va a olvidar, no se me va a olvidar en la vida. Lo siento, porque a veces hablo un poco rápido. Pero bueno, entonces, hemos hablado ya de cómo se formó la monarquía española. Vamos a hablar ahora de lo contrario. Un estado sin monarquía en España lo llamamos una república. Una república. Entonces, en un estado republicano no hay monarquía. No tenemos ni un rey, ni una reina, ni nada. Y en España han habido dos monarquías. Perdón, han habido dos repúblicas, ninguna con mucho éxito, obviamente. Y vamos a hablar del drama de estas dos. Venga. La primera fue muy cortita porque no duró ni un año, ni siquiera, not even un año. Y fue en 1873. En 11 meses hubo 4 presidentes hasta que hubo un golpe de Estado. Y se terminó, se cerró el garito, se cerró el bar. ¿Cuándo fue la Segunda República? La Segunda República empezó en 1931 hasta el 36 o el 39, terminó cuando la Guerra Civil empezó, que fue en el 36. Pero bueno, algunos dicen que hasta el 39 no terminó la República, ya tú sabes, es lo mismo. Algo que podemos destacar de esta Segunda República es la bandera. En España crearon una bandera para la República, que es básicamente los colores de España, el rojo y el amarillo, con el color morado. Si miras en Google, bandera republicana España, vas a ver una bandera que fue la de España durante estos años. Vamos a hablar ahora de algunas características de la Segunda República Española. Primer punto, tenemos la Constitución de 1931. Se promulgó, se motivó, se publicitó, no, se promulgó como they pushed forward, they promoted, se promulgó esta constitución en el año 31, estableciendo un Estado democrático y secular. Secular significa que no es religioso. Esta constitución garantizaba derechos como la libertad de expresión, la igualdad de género y la libertad de culto. Entonces, durante este periodo había una clara separación entre la Iglesia y el Estado. También hubo el sufragio universal masculino y femenino, es decir, el derecho a voto de ambos géneros. Y hubo la reforma agraria para redistribuir tierras a los campesinos. Obvio, también se llevaron a cabo iniciativas para promover la educación y la cultura. Promover la educación y la cultura es lo mismo que he dicho antes, like to promote, to motivate, to push forward, para promover la educación y la cultura. Hubo también muchos conflictos políticos y sociales, porque a pesar de las reformas progresistas, la Segunda República también enfrentó desafíos considerables, desafíos grandes, conflictos políticos
y tensiones ideológicas dividieron a la sociedad española entre fuerzas republicanas, socialistas, comunistas y conservadoras, lo que finalmente desembocó o resultó en el estallido de la Guerra Civil Española en 1936. Entonces, todo esto que se consiguió en la Segunda República, por ejemplo, la separación entre la Iglesia y el Estado, el sufragio universal entre del hombre y la mujer, todo esto se fue a la mierda, desapareció cuando llegó Franco y con todo esto de la guerra. Life. Entonces, Franco ganó la guerra y estableció una dictadura de casi 40 años, hasta 1975, que fue cuando murió el dictador. España estuvo en una dictadura. Y Franco fue el que instauró de nuevo la monarquía. Él fue el que devolvió la monarquía a España. En 1947, es decir, ni siquiera 10 años después de empezar su dictadura, Franco nombró a Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Sucesor es la persona que tomará el poder después de ti. Fue solo después de la muerte de Franco cuando este tío, Juan Carlos de Borbón, ascendió al trono como rey de España. Y fue así como se estableció de nuevo la monarquía. Es decir, mientras Franco vivía, él nombró a Juan como sucesor. Le dijo: Juan, tú vas a ser el rey cuando yo me muera. Pero este pavo, este hombre, este tío, this is slang. Pavo, don't say that, sounds ratchet. I'm just saying it because it exists, but you know. Pero Juan no fue rey hasta que Franco murió. Entonces, con este hombre, con Juan Carlos de Borbón, hay una de dramas. Este hombre ha salido en el telediario más que la Taylor Swift. Vamos a hablar de algunos dramas importantes que sí, no nos interesa, ¿no? Porque no nos va a culturalizar, pero aquí estamos por el chisme también. Alguna cosa sí que cabe destacar. Caza de elefantes. Este hombre salió en las noticias hace años porque se había ido a no sé dónde, a algún país en África, a cazar elefantes y se había sacado fotos. No quedó muy bien para la imagen de la monarquía y tuvo muchas críticas. Evidentemente, como ¿quién no? Ha sido un hombre muy famoso por las infidelidades, drama y por el fraude fiscal en la familia. Gente como, ¿me llevarán a la cárcel por nombrarlos? Urdangarín, toda esta gente ha salido en la tele por presuntamente haber hecho de todo con el dinero. El que puede, puede. Y este hombre, Juanito, Juan, abdicó, es decir, rechazó, se fue, dejó el poder del trono en el año 2014. Entonces, Juan anunció su decisión de abandonar España en agosto de 2020 y se trasladó a Arabia Saudita. Su salida del país fue vista como un intento de evitar más escrutinio público, es decir, que el público le criticase, y preservar o mantener la reputación de la monarquía española. Desde entonces, Juan Carlos I ha residido en Arabia Saudita y ha estado fuera del foco público de España. Su partida ha sido un tema de debate y ha suscitado, ha motivado preguntas sobre el futuro de la monarquía en el país. No sé si sigue viviendo en Arabia Saudita, pero esto es así. En el 2014 la gente estaba muy harta, muy cansada de Juan Carlos, de la monarquía. Todos estos dramas pintaron de negro la imagen de la monarquía. Entonces quitaron a Juan Carlos, pusieron a su hijo en el trono para intentar renovar la imagen de la monarquía y que la gente dejase de odiar un poco esa institución. Sí que creo que la imagen de la monarquía ha mejorado porque ves a las figuras no cometer tantas tonterías en el ojo público y sí que es verdad que cuando oigo alguna noticia es positiva sobre las princesas y todo esto, así que supongo que se puede decir que han renovado su imagen. Ahora la pregunta,
¿Es necesario tener una monarquía que al final están cobrando del dinero público para hacer no sé qué? ¿Cuál es mi opinión? ¿Me van a cancelar? Pues hombre, yo gastar dinero por gastar tampoco lo veo. Yo soy una rata. A mí el dinero me gusta no gastarlo más que para lo necesario, más que para lo que me haga feliz, viajar y tal. Pero soy muy agarrada, ¿eh? Soy una rata. Parezco catalana. Entonces, yo, monarquía, preferiría ahorrarme esos eurillos o utilizarlos para algo más útil. Pero bueno, supongo que tuvo su función hace años, antes de que hubiese gobiernos, se necesitaría algún tipo de autoridad en el país, pero hoy en día, cuando tenemos un gobierno con un... disculpa, pero hoy en día, cuando tenemos un gobierno con un presidente, 4 vicepresidentes, no sé cuántos ministros, ¿para qué queremos monarquía? Que si queréis quitar el gobierno y dejar la monarquía también, bien, porque total, ¿para cómo nos va? Tal vez soy así de crítica con la monarquía porque yo no he conseguido casarme con ningún príncipe. Si lo hubiese hecho, tal vez estaría diciendo lo contrario, pero dame unos añitos más, que aquí soy joven todavía. Entonces, esto es todo por el capítulo, el episodio de esta semana. ¿Cuál es tu opinión? ¿En tu país tenéis todavía monarquía? ¿Se les critica mucho o no? ¿Te gustaría mantener la monarquía o la mandarías a pasear? Me interesa tu respuesta. Muchas gracias y hasta la próxima.